El de ayer, la Secretaría de Movilidad sugirió legalizar el servicio de los mototaxis para dotarlos de un reglamento que regule sus actividades, porque al día de hoy no son medios suficientemente seguros. Iraíz Morquecho nos dice por qué. Todos los días Alejandra lleva y recoge a su hijo de la escuela en un mototaxi, transporte que es económico, pero según nos explica no cuentan con la seguridad necesaria. Desgraciadamente ellos no tienen ningún reglamento que los rijan, entonces pues pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y no pasa nada, solo castigan a la base o pagan cierta fianza y tan. Pero pues si tuvieran un reglamento sí tendrían más precaución. Eso casi no me subo yo cuando son chavos porque pues van a lo que da, se echan carreritas y ay no, uno va así saltando y pegándose en los tubos. Trata de subirse al más seguro de acuerdo a su perspectiva. Yo checo las condiciones, ¿no? Porque más que nada por mis hijos. Entonces checo las condiciones y ya sí me agrada y más que nada que sean de base. Siempre me subo los que son de base, porque como quiera te respalda algo, ¿no? Ya que sé, cada rato digo que con el tubo, luego la otra vez a mi hija se le atoró el dedito en su llanta, porque pues no sabe y se quiere agarrar y se le atoró su dedito. Entonces eso no te lo va a pagar el conductor. En Iztapalapa existen diversas organizaciones a donde los mototaxistas se pueden afiliar y así tener mayor confianza de los usuarios. Se les otorgan 2 placas, una trasera y una con un teléfono que deben colocar al interior de la unidad, un tarjetón y un papel de supervisión del transporte. El papelito azul es de que cada mes voy a una revisión para que revisen la unidad, que esté en buen estado, que ande bien, que ande en regla, que traiga yo el tarjetón. Más que nada porque luego hay muchos que nomás se dedican a robar. Si tú de cuenta te subes a una unidad y ves el tarjetón, o sea, luego no sé, apuntas el nombre, fue fulano de tal, número de tal, y te digo, vas con el dirigente y el dirigente te ubica luego. Si hay una queja por decir del chofer venía loco, o sea, venía bien duro, o sea, se venía volando los topes, marcas ese número y el dirigente te llama la atención o igual te quita el papel para que no hagas base. En caso de algún accidente, el representante trata de solucionar el problema llevando al doctor a los lesionados o pagando el golpe, siempre y cuando al conducir solo vaya una persona en la moto. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.